Buenos días, que la paz de Jesucristo sea contigo en este Viernes Santo de nuestra Semana Santa de reflexión y nuestra jornada junto a Jesucristo. Hoy celebramos un día especial para toda la cristiandad, donde nuestros ojos miran hacia la cruz y allí en la cruz al crucificado Jesucristo. Te invitamos para que este día tú nos acompañes en este tiempo de adoración, de reflexión, y que podamos juntos y juntas, junto a todos los hermanos y hermanas que se conectan a esta hora, poder adorar al Señor. Yo soy el reverendo Richard Rojas, pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, y te invito a que hoy te congregues con nosotros desde tu hogar. Comenzamos esta mañana con nuestro preludio, y a través de él expresamos nuestra afirmación de que Dios está en su casa. Está en su casa, que es el templo, pero también está en tu hogar y en cada uno de nuestros hogares. Adoremos al Señor. Como cantamos, hemos llegado a su casa. Así que a través de la fe, a través de las emociones más profundas, podemos experimentar esa presencia del Señor donde quiera que estemos. Y hoy Dios está en tu hogar, está conmigo aquí, está con nosotros en este santuario, porque la presencia de Dios está en todo lugar. Quiero invitarte a que me acompañes en el llamado a la adoración inspirado en el Salmo 22, y leemos de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no vienes a salvarme? ¿Por qué no atiendes a mis lamentos? Dios mío, día y noche te llamo y no respondes. No hay descanso para mí, pero tú eres santo, tú reinas, alabado por Israel. Nuestros padres confiaron en ti confiaron y tú los libraste. Te pidieron ayuda y tú les diste libertad. Confiaron en ti y nunca les defraudaste. No te alejes de mí, pues estoy al borde de la angustia y no tengo quien me ayude. Mis enemigos me han rodeado como toros, como bravos toros de Basán. Rugen como leones feroces, abren la boca y se lanzan contra mí. Soy como agua que se derrama, mis huesos están dislocados, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí. Tengo la boca seca como una teja, tengo la lengua pegada al paladar. Me has hundido hasta el polvo de la muerte. Como perros, una banda de malvados me ha rodeado por completo. Me han desgarrado las manos y los pies. Puedo contarme los huesos. Mis enemigos no me quitan la vista de encima. Se han repartido mi ropa entre sí
y sobre ella echan suertes. Pero tú, Señor, que eres mi fuerza, no te alejes. Ven pronto en mi ayuda. Líbrame de morir a filo de espada. No dejes que me maten esos perros. Sálvame de la boca de esos leones. Defiéndeme de los cuernos de esos toros. Yo hablaré de ti a mis hermanos. Te alabaré en sus reuniones. Ustedes, los que honran al Señor, alábenlo, glorifíquenlo todos los descendientes de Jacob, adórenlo todos los descendientes de Israel. Amén. ¿Qué tal si tenemos una palabra de oración y a través de ella damos honra y gratitud a aquel que en la cruz murió por ti y por mí? Oremos. Dios, en un día como hoy tan especial para tu pueblo, nos presentamos, Señor, sabiendo que tu sacrificio en la cruz del Calvario fue el modo de expresar de manera máxima tu amor por la humanidad. Ayúdanos, Señor, a nosotros comprender las dimensiones profundas y amplias de ese amor. Gracias, porque aun cuando no lo entendemos, sabemos que nos has amado desde la eternidad. Y que no queriendo quedarte a la distancia, te vestiste de humanidad, caminaste entre nosotros, bendeciste a aquellos y aquellas que estaban enfermos, sanaste, levantaste al caído y amándonos también, entregaste tu vida en la cruz del Calvario. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Padre amado, porque en él aprendemos que has sido bueno para con tu pueblo. Gracias, Señor, por Jesucristo el Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Tenemos en este momento una primera lectura bíblica y vamos a escucharla en labios de la hermana Ruth Torres, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 18, Juan capítulo 18, versos del 1 hasta el 11. Escuchemos la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, les salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás, y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De los que me diste ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó Jesús a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me ha de beber? ¿Me da a beber? Palabra de Dios. Ahora vamos a entonar el himno ¿Quieres ser salvo? Del himno de gloria número 30. Salvo de toda maldad, tan solo y por
sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió. Nos unimos en una segunda lectura, la misma se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versos del 12 al 14. Escuchemos la palabra del Señor. Entonces los soldados con su comandante y los guardias de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era suegro de Caifás, el sumo sacerdote de aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Amén por esa palabra leída. En este momento nos unimos y yo te pido que tú te unas conmigo en la oración de confesión comunitaria. Yo leeré una línea y ustedes la repetirán una vez después de que yo haya terminado de decirla. Así que repiten después de mí todos y todas en esta oración de confesión comunitaria. Porque el mundo es bello y la belleza es tierna y delicada, y nosotros somos mayordomos de la creación. Te necesitamos, Señor, porque el conocimiento humano parece tan vasto y no sabemos cuánto desconocemos. Te necesitamos, Señor, porque viniste a esta tierra y estuviste a nuestro lado, porque experimentaste nuestro rechazo, nos sanaste aun cuando te heríamos, porque nos amaste hasta el fin y triunfaste sobre el odio. Te necesitamos, Señor, hoy más que nunca. Te necesitamos, Señor. Amén. Ahora tendremos un momento para que en el silencio de nuestro corazón podamos derramar nuestras vidas y confesarnos ante Dios, hacer un examen de nuestras conciencias y si en algo nosotros sentimos o descubrimos que hemos fallado, este es el momento para tener esa intimidad con el Señor en la seguridad de que Él escucha y que Él perdona nuestras faltas. Oremos.
Hoy que es Viernes Santo, toda la cristiandad recuerda que de tal manera Dios nos amó, que demostró su amor entregándonos toda su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La vida redefinida a la luz de la cruz lo que significa es que triunfaremos sobre aquellas cosas que humanamente antes era imposible triunfar. Cristo, al morir en la cruz del Calvario y derramar su sangre preciosa, se tragó el poder de la muerte, y al tragarse el poder de la muerte nos dio vida para que nosotros muramos con Él, pero también resucitemos junto a Él. Él es la vida, Él es el camino y Él es la paz de su pueblo. Recibamos con alegría el perdón, recibamos el albergue que Dios nos da al abrir su corazón para que tú y yo podamos entrar en el corazón de Jesucristo y poder disfrutar con Él ese perdón que el Señor nos ha concedido a través de su sacrificio. Recibe en esta mañana ese perdón del Señor y créelo que en Jesucristo el Señor y por su sacrificio fuiste perdonado. Amén y amén. Y ahí en sus casas celebremos la paz. Y luego de haber recibido la paz, les invito a que ustedes conserven esa paz en vuestros corazones y se quede con ustedes. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que demos la paz a los demás y habiendo recibido ya esa paz en nuestros corazones, nos preparamos para escuchar la palabra del Señor, palabra leída y palabra proclamada, y en esta hora recibimos la oración de iluminación y a través de ella le pedimos al Señor que en este Viernes Santo el Señor hable a nuestras vidas a través de su mensaje. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias, gracias y gracias por un día más. Gracias porque estás con nosotros en nuestros hogares, porque no nos sueltas, Señor. Y gracias, Señor, por tu inmenso amor. Te pedimos, Señor, en este día que nos ilumines, que seas tú, Señor, hablando y que podamos escuchar, Señor, tu palabra y entenderla y también, Señor, actuar y practicar, Señor, lo que es tu palabra. Te pedimos, Señor, también que ilumines a nuestro pastor, que por favor, Señor, seas tú ahí con él, que seas de bendición también para su vida como también para la nuestra. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantemos ahora la doxología. Sue
La lectura que se encuentra en Juan 18, del 28 al 40. Juan 18, del 28 al 40. Y dice así: Luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron en el palacio, pues de hacerlo se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos: ¿de qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no te lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguenlo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho, al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, replicó Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Eres tú quien dice que soy rey. Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desaforadamente, y Barrabás era un bandido. Palabra de Dios. Ahora tendremos el mensaje del día en labios de nuestro pastor. Mis hermanos y hermanas, gracia y paz de Jesucristo en esta mañana de Viernes Santo, cuando la iglesia se reúne para adorarle y para bendecirle y para recordar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Reciban todos y todas un saludo, un abrazo cálido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en este día, aun cuando estemos físicamente distantes, estamos cercas en el corazón, en las emociones y en el cariño y los afectos que sentimos los unos por los otros. En un día caluroso de verano, en el sur de la Florida, un niño decidió ir a nadar en una laguna que quedaba detrás de su casa. Salió corriendo por la puerta trasera y se tiró en el agua y estaba nadando feliz. No se daba cuenta de que un cocodrilo se estaba acercando al lugar donde él estaba. Su mamá desde la ventana de la casa miraba hacia afuera y vio con horror lo que iba a acontecer. Así que enseguida corrió a donde estaba su hijo y empezó a gritarle y a gritar por su nombre lo más fuerte que pudo, llenando sus pulmones de aire y gritando su nombre. Y oyéndole, el niño se alarmó y trató de empezar a nadar hacia donde estaba su madre, pero ya era tarde. Lamentablemente, aun cuando la madre lo había agarrado por los brazos, el caimán ya lo había agarrado por sus piernitas. La mujer jalaba determinadamente con toda la fuerza de su corazón a su hijo, y el cocodrilo también trataba de alar más fuerte, pero la mamá fue mucho más apasionada y su amor no la abandonó. Y un señor que estaba en las cercanías, al escuchar la gritería, se apresuró al lugar con una pistola y eliminó aquel cocodrilo. El niño sobrevivió.
Y aun cuando sus piernas se afectaron lo suficiente, todavía pudo caminar. Cuando salió de este trauma, un periodista le hace una entrevista a este niño y le pregunta si le podía enseñar las cicatrices de sus piernas y sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró, pero entonces, con cierto aire de orgullo, se enrolló las mangas y señalando hacia unas cicatrices que tenía en sus brazos, le dijo: pero estas cicatrices también usted las debe ver. Eran las marcas de las uñas que su mamá la había presionado con fuerza en los brazos. Y él le dijo a este reportero: yo tengo estas otras cicatrices porque mi madre nunca me soltó y al nunca soltarme me salvó la vida. En gran medida, este Viernes Santo es para muchos de nosotros como una profunda cicatriz que en medio de este tiempo de cuarentena y de aislamiento social se abre para recordarnos nuestras propias heridas ocasionadas por las circunstancias de las que no tenemos control. Semana Santa también es un recuerdo de nuestras vidas desviadas y alejadas del Señor. Y desde Cuaresma, hace 40 días, hemos estado recalcando la importancia de reflexionar sobre el hecho de cómo debemos caminar en nuestras vidas a lo largo del camino junto a Jesús. Mientras Jesús va por el mar de Galilea, vimos a Jesús por los ríos, en los valles, sanando a la gente en las ciudades. Escuchamos durante este tiempo que los adversarios de Jesús le difamaron, trataron de tenderle trampas y hasta en una ocasión trataron de tirarlo por un risco hacia abajo. Pero a pesar de todas estas pruebas, no habían logrado herirlo. Su ministerio continuó. Jesús no había cesado de cumplir con su ministerio terrenal y en este ministerio Jesús sigue predicando, Jesús sigue enseñando y Jesús sigue sanando las dolencias de aquellos y aquellas que estaban enfermos. No hay en toda la Biblia un personaje que se apegue de manera más férrea a la voluntad del Padre que Jesús. A pesar de todos los obstáculos, Jesús, el Cristo, no deja su vocación, no abandona su propósito eterno cuando decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos de libertad, a los ciegos la vista y para poner en libertad a los quebrantados. Pero el cerco de los enemigos poco a poco se fue cerrando. Continuamente las tramas de los evangelios nos van llevando a descubrir que las amenazas cada vez están más cerca de Jesús. Poco a poco lo van encerrando, van avanzando sus enemigos al punto que le vemos que están pisándole los talones al Maestro hasta que logran infiltrarse, utilizando el viejo truco de la corrupción y la compra de la conciencia, mordiendo con el veneno de la ambición material al eslabón más débil de los 12, a Judas Iscariote, quien accede por unas monedas de plata besar a su maestro en la mejilla y con este acto irónico de un beso, vender a su amigo como se vende un objeto que ya no nos interesa. Nunca olvidemos que todas las heridas que Jesús lleva en su cuerpo, de todas la más dolorosa, siempre fue la traición de sus propios amigos. Una nueva herida se abre en la medida que Judas le besa
y se aleja, y paso a paso, dos que una vez se amaron quedan profundamente separados. Ahora, vulnerable, los enemigos de Jesús inician su carnaval, el escándalo y la ejecución más horrenda registrada en la historia de la humanidad. Pedro, cuando ve que el guardia del templo le va a echar mano a Jesús, saca una pequeña espada y con ella hiere a Malco, uno de los soldados. Este sería el mejor momento de Jesús para comenzar una revuelta, la revuelta que todos estaban esperando. En cambio, Jesús sabe cuál es el destino, Jesús sabe cuál es su comisión, Jesús sabe lo que va a pasar con Pedro y los discípulos si Él no interviene y ellos caen en manos de la guardia del templo. Esa misma guardia del templo que hace unos días le había visto entrar a la ciudad de Jerusalén y volcar las mesas, azotando a los cambistas de monedas y vendiendo a los que vendían animales para ser usados en el sacrificio. Lo que hace Jesús ofende a muchos de la ciudad, pero ese Jesús que entró en el burrito conoce lo que está aconteciendo, sabe que ha sido llamado para liberar a las ovejas que son trasquiladas por un sistema del templo. La gente común es explotada. Jesús sabe que los pobres están siendo marginados. Las mujeres son menospreciadas y las palabras del Padre son usadas para condenar, para herir, para manipular y para extorsionar. Si Jesús vino precisamente para arrancarle las quijadas del cocodrilo que estaba aprisionando a los quebrantados de corazón. Jesús vino para dar vista a los que están ciegos y anunciar las buenas noticias a los pobres que tarde o temprano tendrán que enfrentar este sistema. Y todo Jesús lo hace por amor. El Jesús que entra en el burrito en Jerusalén tiene serios problemas con este sistema, pero no tiene la más mínima intención de lograr sus objetivos mediante la violencia. Por eso Jesús retoma la oreja de Malco, que es el único milagro que Jesús hace en toda la Semana Santa, y se la vuelve a ubicar nuevamente en su rostro, como hablando a su discípulo, dándole una lección de pacificación. ¿No te das cuenta que este Malco a quien tú le has cortado la oreja no es diferente a Judas, el que estaba entre nosotros y nos dio la espalda? Las confabulaciones entre los poderes del tiempo siempre son combustible letal y profundamente dañino. Estos religiosos se unían unos con otros y se desataban y se ataban entre ellos, pero a la hora de la verdad utilizaban el poder como mecanismo para aprisionar a aquellos que trataban de hablar otras voces o dar otras opiniones. Eliseo Pérez Álvarez comenta: la aristocracia sacerdotal desde el templo recolectaba los tributos para Roma a costillas del campesinado, es decir, el 90% de la población. Cuando Jesús intentó hacer esto, estaba tratando de ser considerado con aquellos y aquellas que estaban siendo explotados. Cuando Jesús entra en Jerusalén, precisamente estaba afectando un sistema que dependía de la explotación de esta gente. Y es que Jesús viene a traer un reino novedoso, un reino nuevo. En el reino romano, un 2% de la aristocracia consumían el 65% de la producción imperial,
quienes acostumbraban a comer 4 comidas en lugar de las 2 comidas que comía la gente común. Jesús denuncia a estos que están en el poder, que abandonan a su suerte a las ovejas, y les anuncia un reino distinto donde los pobres heredarían el reino de los cielos. Dice el doctor Eliseo Pérez en otro comentario: el 7 de abril del año 30 después de Cristo, Jesús corrió la misma suerte de los profetas, de los insurgentes, de los bandidos, de los terroristas que interceptaban los granos que alimentaban las urbes romanas. Jesús es crucificado. Este instrumento de tortura lo inventaron los persas y lo adaptaron los romanos. Sería el equivalente moderno de la inyección letal, donde aquellas minorías que son mal juzgadas sufren mayoritariamente de esta acción. Y frente a Pilato, Jesús expresa las palabras más liberadoras que tú o yo podríamos escuchar: mi reino no es de este mundo. Literalmente, en el idioma griego, Jesús dice: mi reino no es como, o es diametralmente distinto a los reinos de este mundo. Amada iglesia, Jesús está hablando de la utopía del reino de los cielos. Es la misma que llevó a Israel a pasar por el desierto, a enfrentar vicisitudes, aun cuando al optar por la libertad de los egipcios perdieron los privilegios de comer las ollas de carne de la esclavitud. Esta utopía de un mejor mañana es la que sostiene a aquel personaje del libro de Job en el momento más crítico de su vida, cuando desde las mismas fauces de la muerte él expresa: yo sé que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. Después que me arranquen la piel, ya sin carne veré a Dios. Yo mismo lo veré, dice Job, no como un extraño, sino que mis propios ojos, en medio del dolor, en medio de este sufrimiento, verán a Dios. Cuando Job centra su total experiencia en Dios, en hebreo, en su Redentor, el Gaal, aquel que paga su deuda, hace referencia de una regla de rescate muy reconocida en la antigüedad. Cuando alguien perdía todos sus bienes, el pariente más cercano tenía la responsabilidad y la obligación de rescatar a esa familia en dificultad. Este Redentor, el Goel, paga y salda la deuda, confirmando una especie de liberación de la esclavitud de la deuda y creando las condiciones para una vida nueva y libre. Vivirían en la misma ciudad, con las mismas personas, pero ahora de una manera libre. Esta acción del que redime nos recuerda, amada iglesia, que Dios tiene lazos familiares contigo, tiene lazos familiares conmigo, pues al morir en la cruz del Calvario fuimos constituidos y constituidas en hijos e hijas de Dios. La cruz hace de Cristo nuestro familiar de sangre más cercano y por consecuencia el responsable de pagar total y definitivamente la deuda contra los poderes de la muerte. Iglesia, Jehová es nuestro pariente próximo, aquel que nos rescata, aquel que hace justicia de ser necesario. Ahora entendemos las palabras de Isaías cuando profetiza en el capítulo 41, no temas, gusanito de Jacob, vosotros, los poquitos de Israel, yo soy tu socorro.
dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y al asirio lo cautivó sin razón. Y ahora Jehová dice, ¿qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Los que de él se enseñorean lo hacen aullar y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día, dice Jehová. Por tanto, mi nombre, mi pueblo, conocerá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Nuestra deuda era tan alta que lo perdimos todo. Por eso Jesús entrega su vida para pagar por completo la deuda que tú y yo teníamos. Lo hizo a precio de sangre. También tú y yo tenemos cicatrices y se van añadiendo otras cicatrices en estos tiempos que estamos viviendo. Cicatrices de un pasado o de un presente doloroso. Algunas son causadas por nuestras decisiones, otras son la huella de Dios que nos ha sostenido con fuerza para que no caigamos en las garras del enemigo. Algunas veces somos conducidos a situaciones peligrosas porque la vida está llena de riesgos y nos olvidamos que el enemigo nos espera para atacarnos, y ahí es cuando verdaderamente experimentamos el tirijala entre Dios y nuestras circunstancias. Si nosotros hoy día tenemos cicatrices, es muy probable que sean las cicatrices que Dios ha dejado en nuestras vidas, pero muy agradecidos porque Él no nos soltó cuando teníamos y estábamos en peligro. Creamos que Jesucristo hoy derrama su gracia sobre nosotros y en esa gracia, en ese perdón, nos da vida nueva. A Él sea la gloria y a Él sea la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos, hermanos y hermanas, en este momento entonando un himno que habla precisamente de esta experiencia de Viernes Santo y se titula En el Monte Calvario. Adoremos al Señor en esta mañana. En el monte Calvario
algún día en vez de una luz, mi corona Jesús me da. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios no le llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mis hermanos y mis hermanas, gracias por acompañarnos en esta experiencia de adoración de Viernes Santo. Gracias a los hermanos y hermanas que están aquí conmigo y que con tanto sacrificio y entrega han estado este tiempo asistiendo y ayudando tanto detrás de las cámaras como en la música. A ellos estamos profundamente agradecidos, y a ti que te has conectado para estar con nosotros durante este día, te invito a que nos despidamos con la bendición en esta hora y a la misma vez al final poder entonar una de las alabanzas hermosas que expresa ese estado de comunión y de restauración que vivimos una vez Jesús ha restaurado nuestra relación con el Padre, que se titula Estoy bien. Oremos. Y ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo, quien se dio por nosotros en la cruz del Calvario, y el sostén y dirección del Espíritu Santo, sea con todos y todas, con todo Puerto Rico y con todo el globo terráqueo, ahora y por siempre. Amén.
gracias por acompañarnos en este día. Te recordamos que el próximo domingo tendremos un culto conjunto con los hermanos y hermanas del Presbiterio de San Juan. Así que estén pendientes en este canal de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. También recuerden que estamos publicando todos nuestros servicios, cultos de oración y actividades en el canal de YouTube Puerto Nuevo Presbyterian Church. Así que esperamos que esta experiencia de adoración haya sido de bendición para tu vida, de edificación para ti. Feliz Semana Santa, que el Señor Jesucristo, quien murió por ti en la cruz, sea contigo ahora y siempre. Amén.